gracias a Papá Dios, que nos mantiene saludable y así venir a este intercambio de ideas, de palabras, diversos temas que pudiésemos estar tratando, siempre con la condición de que nos ayude. Tenemos que sembrar, tenemos que construir, edificar, aportar, buscando una República Dominicana mejor, un mundo mejor, una comunidad maeña, no importa el lugar donde estemos, pero siempre dar pasos buscando el éxito, ayudando a nuestros niños y jóvenes para que se preparen, para que crezcan, se desarrollen en un escenario positivo, altruista, pensando en estudio, pensando en deporte, pensando en una diversión sana, siempre portándose bien, con disciplina, aprendiendo a ser organizado, a planificar, a organizarse, eso es clave en la vida. Esas orientaciones tan fundamentales que recibimos de nuestros padres. Por eso, señores, esa relación de la pareja, hombre-mujer, mujer-hombre, ya cuando ambos deciden tener niños, es un compromiso muy grande. No podemos tener hijos para lanzarlos a la calle. Qué tristeza sentimos cuando vamos a una de nuestras cárceles a ver tantos seres humanos allí que por alguna razón delinquieron, cometieron algún error. ¿Por qué ocurrió esa situación en ese momento? ¿Qué pensó ese ser humano? ¿Por qué no prever? ¿Por qué no haber evitado esa circunstancia, ese momento que lo llevó a delinquir, a cometer ese gravísimo error que lo ha o la ha llevado a estar allí habiendo perdido su libertad? ¿Saben el valor que tiene la libertad en cualquier ser viviente, en este caso en nosotros los seres humanos? Ustedes saben lo que es pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 años recluido. Hay que pensarlo bien, analizarlo. La sociedad misma tiene que orientarnos, y esa sociedad compuesta por hombres y mujeres que en muchos casos son tan responsables de la conducción de una sociedad y que esa misma sociedad les paga para que planifiquen, para que piensen, analicen qué es lo que más nos conviene como colectivo, qué hacer para evitar que nuestros niños, nuestros jóvenes vayan al vicio, a la corrupción, a la droga, al robo, al crimen. ¿Qué hacer antes de cómo prever, cómo adelantarnos a, cómo evitar? Actuar anticipadamente, porque nos han llevado, señores, a reaccionar tarde, cuando ya no hay tiempo. Como un adagio popular, cuando ya el palo está dado, ni Dios lo quita. ¿Qué hacer para evitar que se nos dé ese palo? Es una figura, ¿verdad?, que debemos analizar, sopesar. ¿Qué quiere decir esto en la realidad de la sociedad? Cuando uno ve tantos niños que son inteligentes, que tienen un gran potencial, que solo requieren ayuda, protección, acompañamiento, solidaridad,
Y nosotros con tantos recursos que aportamos, con los impuestos que le pagamos al Estado, para que ese Estado se haga representar por un gobierno y que ese gobierno llegue a controlar, a dirigir los destinos de un país con la participación de la gente, que en democracia uno entiende que cada votante, que cada ciudadano, con oportunidad y la posibilidad de hacer un análisis profundo para saber, ya como adulto, con el conocimiento, con la experiencia, con el análisis que se supone conlleva ya ser adulto, para saber efectivamente qué es lo que nos conviene para el presente y para el porvenir. ¿Qué nos conviene hoy a nosotros? ¿Qué le conviene a nuestros hijos? ¿Qué le convendrá a nuestros nietos, bisnietos, etcétera? Estoy hablando de una sociedad compuesta por hombres y mujeres, independientemente de que sean hijos o no. Estoy hablando de la presente generación, de la próxima generación, de la posterior generación, de la subsiguiente, y así sucesivamente. Estoy hablando de que provenimos de un pasado que tenemos que actuar conforme a lo que hayamos adquirido en ese pasado y estemos adquiriendo hoy, y que esto tiene que servirnos de base para saber qué hacer hacia el porvenir. Eso es fundamental. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Sí, para la juventud en general. ¿Qué ejemplos tenemos? El caso de nuestro padre de la patria. Es un modelo que podemos utilizar. ¿Qué pensaba el ideólogo de la independencia, de la nacionalidad, de la dominicanidad? ¿Qué pensaba de la juventud para bien de la sociedad? Lo consideraba como una riqueza, como un tesoro. Pero esa juventud pensante, reflexiva, consciente, preparada, estudiada. Juventud, divino tesoro, dulce esperanza de la patria mía. Efectivamente, pero necesitamos una juventud bien orientada. Pero si nosotros los adultos los que estamos dando malos ejemplos, entonces por la inmadurez, por las energías, probablemente, la desorientación, los bajos niveles de educación, de educativo que tenemos, la transculturización, un fenómeno que se da permanentemente, y más ahora con la inmensidad de medios de comunicación que tenemos en el mundo, a los cuales tenemos acceso, la tecnología, la ciencia, la internet, todo esto, pues nos ha llevado a escenarios diversos, una diversidad inmensa. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros niños y jóvenes estén inmersos efectivamente en ese mundo, y nosotros como seres humanos comprometidos con su orientación de manera directa, lo dejamos suelto y permitimos que la mayor parte del tiempo lo utilicen exactamente en contacto con esos sectores diversos y no mirando los principios, los valores, la integridad, la moral, el criterio ético que hemos aprendido de nuestros padres. Entonces se convierten en empresas fáciles para ser desorientado, mal orientado, conducido hacia sectores que no le convienen de ninguna manera a nuestros jóvenes, pero que sí, esos sectores se benefician. Entonces, tenemos un compromiso muy grande nosotros con la orientación a nuestra juventud. Entonces, tenemos que establecer vínculos muy, pero muy directos nosotros como padres con los maestros de nuestros hijos. ¿Por qué no podemos permitir
que nuestros hijos vayan donde cualquiera. No, pues se supone que de antemano, ya antes de usted inscribir su niño, su niña, pues ya usted conoce parte del personal a quien usted se lo va a entregar. Usted va a entregar un alto nivel dentro del marco del proceso de formación de su hijo, de su hija, a un personal que está especializado, que se ha preparado, que desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista técnico, y se supone desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, va a trabajar para formar de la mejor manera a su hijo o a mi hijo. Pero cuidadito, mis amigos, si eso no ocurre así. Porque si usted no conoce primero la unidad docente donde va a inscribir su hijo, si no tiene ningún tipo de vínculo, no conoce el director o directora, no conoce el profesor o la profesora a quien le va a entregar durante prácticamente 9 meses, casi un año, día tras día, ese vínculo, esa conexión, esa relación interpersonal que debe darse, y que usted lleve a su niño, lo inscribe, y ya simplemente todos los días va a la escuela, usted no sabe qué es lo que está haciendo allí, no tiene ningún vínculo ni por teléfono ni personal con su maestra, usted no sabe cómo anda la conducta de su hijo, no sabe su compañía, no sabe su nivel de conocimiento, aparte del punto de vista cognitivo, pero también la conducta, cuál es el nivel de disciplina, de cooperación, colaboración, de identificándose con la misma institución, y cuál es el vínculo que se va estableciendo entre la familia, la escuela y la sociedad. Tal vez usted cree que ya es suficiente con eso. Y nunca se aparece por la escuela, nunca se aparece por el colegio, nunca se aparece por el liceo. Ya en las universidades se supone que son adultos, pero en muchos casos adultos que no tienen una formación, y hay determinados intelectuales de esos adultos que se aprovechan precisamente de muchas de esas jóvenes y de muchos jóvenes para desorientarlo y aprovecharse de su debilidad, ya sea emocional, ya sea intelectual, ya sea moral, de lo que fuese. Y por eso ustedes ven tantas dificultades, tantas frustraciones que se dan en muchísimos de nuestros estudiantes universitarios. Porque hay incluso de esos intelectuales famosos que aparecen, que lo hacen hasta cambiar de carrera para beneficiarse por alguna razón. Y eso sí que es grave. A uno le gustaría conocer los reglamentos internos de las universidades para saber cuáles sanciones se le deben imponer a determinados personajes de esos que aparecen, los que influyen para aprovecharse de la ingenuidad y abusando del poder que tienen, con catedrático, esto, lo otro. Muchas veces viene la frustración y esa jovencita, en muchos casos va a su casa, sus padres que creían que se estaba preparando, que estaba estudiando y que ya dentro de algunos semestres va a terminar la carrera, despiertan, no, pero apenas ella va en tal semestre porque cambió de carrera, porque como muchos padres no tienen un vínculo tan directo con el conocimiento, confían en lo que está haciendo su hijo o su hija. Y en muchos casos, en vez de ir a recibir su docencia como tal, lo que aprovechan y se van para determinados sectores, en lugares por ahí, a divertirse o a hacer cualquier otra cosa, menos lo que efectivamente debe hacer, que es estudiar, formarse, prepararse, para contribuir con su bienestar, el bienestar de su familia y de la sociedad.
Entonces, hay determinados individuos, por mucho que ustedes vean, grandes intelectuales, o grandes técnicos, científicos, que entonces viene el nivel conductual. ¿Cuáles sanciones existen para ese tipo de personas que, aprovechando de su poder, el plan intelectual o lo que fuere, la incidencia que tiene un superior, un alumno, su alumnado, aprovechando tal coyuntura, eso es sumamente peligroso? Yo pienso que debemos establecer parámetros, instrumentos que nos permitan evaluar esa situación, para cuando eso se presente, entonces castigar a esos individuos que han sido capaces de cometer actos de corrupción de verdad, violando todos los parámetros posibles que uno entiende que un intelectual, una persona de tal nivel, nunca debía cometer ese tipo de error, porque lo disfrutan y lo tapan, pero ahí está la frustración de la familia, de esa joven o de ese joven que durante cierto tiempo se mantuvo ahí, y los padres haciendo aporte económico y de otro tipo, en muchos casos hasta ayudándolo con los hijos, quedándose con ellos, y entonces viene la inmoralidad de determinados sujetos que se aprovechan de jóvenes para, incluso en muchos casos, hasta pasarle la materia, y haciendo una serie de promesas, cuando en realidad lo que están es frustrando una vida, pero no solo esa vida, sino la vida probablemente de esa familia y de una buena parte de la sociedad. Eso es un abuso de poder inaceptable. En caso de conocer casos como eso, debíamos denunciarlo con responsabilidad. A propósito, ahora que estamos hablando del Código Penal, un profesor que se preste a ese tipo de vagabundería, estoy hablando a nivel universitario, que son adultos, pero peor aún si se trata a nivel medio, y peor si se trata a nivel primario o inicial. Debemos estar permanentemente vigilando, mis amigos. Tenemos que convertirnos en auditores sociales. Tenemos que convertirnos en observadores, en vigilantes, en supervisores, evaluadores, para que se vea y que entonces se minimice la posibilidad de que ese tipo de conducta maligna vaya a afectar una parte de nuestros jóvenes que finalmente se quedan frustrados, no pueden seguir la carrera. Ya los padres se enteran, no es verdad que le van a dar más dinero para que siga estudiando. Y esa persona que debía terminar su carrera, lo que apenas está tal vez en el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto semestre, y muchas veces entonces tiene que venir el caso de entrarse a la prostitución. Falta de oportunidad, no tiene capacidad, ¿qué va a hacer? Sus padres sacrificados, ayudándole probablemente con sus hijos, ayudándole con su propia alimentación, o con su transporte, con una serie de cuestiones que se dan en la realidad. Y como consecuencia de la acción de un malvado, que aprovechando su intelecto y su posición, venga a desgraciarle la vida a un ser humano que lo que busca es conocimiento, preparación, prepararse, ¿para qué? Para luego vivir mejor y contribuir con la mejoría de vida de mucha gente, comenzando con su familia, crear su propia familia, ayudar a sus hijos para que puedan desarrollarse y que también puedan aportar para su familia y la colectividad. Pero ese tipo de individuo no es verdad que va a estar pensando eso, sino lo que está pensando en placer, vivir bien, aprovecharse. Entonces, las instituciones tienen que tomar muy en cuenta la situación.
muy en cuenta, denunciarlo y someterlo a la justicia y que paguen por eso. Porque muchas veces vemos una situación que es simplista por ahí, que alguien cometió 3 meses preso, 6 meses, 1 año, 2 años. Porque fulano no está lo intelectual, o es que fulano, no, es que usted desgració una vida. Y varias vidas con esa. Hay que estar a la expectativa siempre, en cualquier circunstancia. Necesitamos transparencia. Y hay una serie de individuos por ahí que aparentan ser lo máximo, dioses, y mucha gente hasta los idolatra. Y son honorables y todo aquello, pero usted va a la realidad y se da cuenta que efectivamente nos han hecho mucho daño y nos están haciendo mucho daño, pero mantienen determinadas circunstancias, le pagan a fulanito, le aportan tanto a aquel, una canonjía por aquí, el sueldo por allí, entonces nos mantienen engañados. Finalmente, cuando despiertan ya no hay tiempo. Es decir, nos usan, nos engañan y después se imponen, porque como son honorables, son lo máximo, tienen muchos recursos, tienen mucho poder, y por eso precisamente es que buscan el poder, para ser intocables. Y como una sociedad que ha permitido que lo material sustituya lo espiritual, lo ético, lo moral, todo aquello, entonces le da valor al individuo por lo que tiene, materialmente hablando, y no por sus condiciones, sus cualidades, sus méritos. Y eso es un peligro para ahora y para después. Porque si nuestros jóvenes entienden que los seres humanos tienen oportunidades por el caudal de riqueza material que posea, y no por su talento, por sus condiciones, sus cualidades, por su capacidad, entonces, ¿qué va a hacer el joven? Bueno, pues entonces va a buscar la fórmula que utilizan algunos para enriquecerse y concentrar muchísimas riquezas. Pero no les dicen, esos sectores que se aprovechan de la ingenuidad, de la incapacidad, de la ignorancia de la sociedad, de mucha gente en la sociedad, no les dicen en ningún momento las consecuencias que puede tener ese tipo de conducta, todo lo contrario, los quieren mantener marginados, excluidos, ignorantes, para que nunca comiencen a reflexionar, a analizar, a accionar, a reaccionar, sino que mientras más ignorantes e imbéciles y brutos son, tienen menos oportunidades de entender cuando alguien lo está engañando. Toda la sociedad tiene que recapacitar. Hay circunstancias que mantienen los pueblos abandonados y las personas que sufren de ese abandono ni se dan cuenta. Y algunos se dan cuenta, pero como reciben algunos beneficios, ni siquiera hablan. Sí, porque hay gente que paga para que no hablen. Y también pagan para que hablen, pero que hablen lo que les interesa que digan. Y pagan a otros para que no hablen, porque si esa persona habla, no le interesaría al otro lo que va a decir. Entonces, una sociedad así tiene que pensar y repensar. Tenemos que analizar la situación, porque, señores, tenemos que hablar de desarrollo. ¿Cómo se desarrollan los pueblos? Cuando hay una verdadera integración, donde hay una unidad, donde hay una mancomunidad, donde se investiga, se consulta, se planifica a corto, mediano y largo plazo, se involucran los distintos sectores. Pero en la sociedad nuestra, cuando cada uno de estos funcionarios está como pequeña isla, y cuando no se consulta a la gran mayoría, sino que simplemente por coyuntura se pone a fulanito allí o a fulanita allá porque garantiza determinados intereses, entonces se benefician algunos, pero se perjudica a la sociedad como tal. Por eso uno ve líderes de la categoría, por ejemplo, del profesor Juan Bosch,
de la categoría del doctor Peña Gómez, y uno recordando un poco y pensando en lo importante que es la ética para una sociedad. Ulises Francisco Espaillat, que conforme a los historiadores, muchos cientistas sociales, sociólogos, investigadores, politólogos y personas pensantes en nuestro país, nos plantean que entre los presidentes más éticos, más pulcros en cuanto a la conducción del Estado, donde la administración más correcta han sido Ulises Francisco Espaillat, el profesor Juan Bosch, entre otros, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en función de lo que le conviene a un pueblo ético o a un pueblo que actúe conforme a determinados intereses, porque hay que garantizar los intereses de fulanito, o de tal grupo, o de tal familia, o de tal partido, mientras los demás se quedan abandonados. Pues miren, es la sociedad dominicana como un todo que aporta recursos a través de los impuestos que paga, con la esperanza de que esos hombres y esas mujeres que nos representan, independientemente de que hayamos votado por ellos o no, porque en democracia la minoría tiene que someterse a la mayoría, independientemente de la calidad, y ojalá que vayan de la mano la calidad con la cantidad, para garantizarnos eficiencia, buen desempeño, buena administración, donde la integridad, señores, la honestidad, la honradez. Ustedes saben la demostración que nos dio nuestro padre en la patria, Juan Pablo Duarte. Cuando se le entregaba dinero, recursos, para hacer su trabajo, sus tareas, y al regresar daba un informe de lo que había gastado y lo que sobraba, y se lo entregaba a la institución que se le había entregado. Eso es lo que nosotros necesitamos en este país. Y él dio el ejemplo, ¿vamos a seguirlo nosotros? Oh, pero una sociedad donde está pensando en dinero, no en principios, no en valores, no en cualidades, no en méritos, entonces no importa que dé ningún informe. Lo que le importaría sería que parte de ese dinero que sobró se lo distribuyan entre 2 o 3. Eso es parte del negocio, de las negociaciones que se hace hoy día en la sociedad. Ah, dame lo mío, dame lo tuyo, y los otros no los importa, y no informamos nada. Eso no puede ser. Vamos a trabajar de manera correcta y vamos a enseñarles eso a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Esa era una de las grandes tareas, de los principales objetivos que nosotros perseguíamos cuando trajimos acá a Mao el ayuntamiento juvenil e infantil, donde todos nuestros niños y jóvenes menores de 18 años participaban en talleres, encuentros, asambleas, reuniones, diálogos, charlas, en las escuelas, en los colegios, en las juntas de vecinos, en los distintos lugares. ¿Para qué? Para que fueran asumiendo, para que fueran internalizando, aprendiendo esta forma de manejarse de manera correcta, con una administración a toda prueba, dando informes. Y cada 6 meses le entregábamos un informe a la población. Y cada año le entregábamos una revista con todo lo acontecido durante ese año. Y al terminar nuestra gestión durante 4 años como síndico, le entregamos una revista, mis 4 años de gestión, año por año, incluyendo todos los datos estadísticos con la firma del señor tesorero, del contralor, del auditor, del gerente financiero y todo aquello. No, nosotros entendemos eso.
Pero hoy en día, en vez de nuestra sociedad de estar exigiendo eso, lo que le interesa es que le regalen 2 o 3 pesos de eso, independientemente de lo que haya. Eso no puede ser. Eso nos afecta de verdad como seres humanos. Bueno, mis amigos, hoy estamos reflexionando, hoy es del día del nutricionista aquí en América Latina, en gran parte del mundo. Fíjense ustedes que ese profesional que nos ayuda a saber cómo alimentarnos, cuáles alimentos debemos ingerir, debemos comer por su nivel nutricional, cuáles son beneficiosos, cuáles no, qué cantidad comer, cuándo comerlo, la importancia que tiene el comer tal cosa, y que según las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Pero no nos han enseñado, se nos debe decir, bueno, ¿qué importancia tiene comer pescado, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene comer carne? ¿Qué tipo de carne? ¿Qué importancia tiene comer ensalada? ¿Qué tipo de ensalada? ¿Qué tipo de importancia tiene comer frutas? ¿Qué tipo de fruta? ¿Cuánto comerlo? ¿Qué cantidad? ¿A qué hora? En todo esto, ¿cómo usarlo para lograr un buen sueño? Que es fundamental. Si no tenemos un buen sueño, si no dormimos bien, ¿cuáles serían las consecuencias? El estrés, la depresión, la obesidad. ¿Cuál es la tarea fundamental de todos nosotros? Bueno, al tener nuestra vida, mantenernos saludables. Porque si estamos en salud, podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos avanzar, aportar. Pero si estamos enfermos. Entonces aquí tenemos que luchar ¿para qué? Para estar sanos. Porque el objetivo no es sanarnos. ¿Cuál es el objetivo? Estar sano. ¿Cuál es el objetivo fundamental de salud pública? ¿Sanar? No. Pienso yo, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el objetivo fundamental? Mantenernos sanos, evitar enfermarnos. Porque el objetivo no es recuperar la salud. ¿A ustedes creen eso? No, el objetivo no es recuperar la salud. El objetivo es mantener la salud. Porque regularmente somos sanos. ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Quién nos orienta para evitar enfermarnos? ¿Cómo preservarnos saludables? ¿Ustedes no creen que la nutrición, la alimentación es un elemento fundamental para preservarnos sanos? Lo que ocurre es que no nos enseñan a reflexionar, a analizar, sino que nos emocionan y como consecuencia de esa emoción nos llevan a la decisión. Y cuando asumimos una decisión como consecuencia de una emoción, estamos corriendo un gran riesgo. Los científicos, los cientistas sociales, los sociólogos, los pensadores nos dicen, señores, no tomemos decisiones emotivas, porque cuando decidimos emotivamente, posiblemente estemos cometiendo un gran error. Hay que darle tiempo al cerebro, hay que reflexionar, hay que meditar. Y luego, ya de un proceso profundo, habiendo comprendido, analizado, sopesado, entonces asumimos la decisión como consecuencia de la reflexión, no de la emoción. Cuidadito, mis amigos. Con mucha franqueza comparto con ustedes este pensamiento. Ustedes tienen toda la libertad de llamarnos, plantear su punto de vista. Pueden estar de acuerdo o no con esto que estamos planteando.
Y lo que queremos es que la sociedad como tal, en términos generales, pueda tener una idea que nos ayude a mejorar nuestra condición de vida como seres humanos y ver en qué medida ayudamos a nuestros niños y jóvenes que van en ese proceso de desarrollo tras la búsqueda de la verdad. Y que cuando expresen y practiquen su accionar como consecuencia de la verdad, se les admire, se les valore y no se les castigue como consecuencia de determinados intereses que puedan estar afectando, que es parte de la degeneración que estamos observando hoy en día en nuestra querida sociedad dominicana. Bueno, nuestro señor director, como siempre, nos tiene algunos cortitos para reflexionar con ustedes. Adelante, director. Aquí tenemos 80,000 empleados administrativos que son los encargados de la seguridad, del secretariado y del mantenimiento de las escuelas públicas. Más de 7,600 escuelas públicas. Ese personal lo que tiene es un sueldo de 12,000 pesos mensuales, con una canasta familiar promedio de 48,000 pesos. Es un sueldo de miseria a más de 80,000 empleados. Y estos no están dispuestos a iniciar el año escolar si el gobierno no cumple con el aumento de sueldo que les prometió. ¿Qué están haciendo? Los están amenazando. Atención a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, licenciada Wendolyn. Aquí en las provincias ahora se han dedicado a amenazar a los empleados administrativos de las escuelas públicas porque ellos dicen que ellos van a ir a la protesta en reclamo de sus derechos. Esa es una violación a la Constitución de la República y eso se llama terrorismo de Estado, que es lo que aquí tenemos hoy. Los empleados que ganan 12,000 pesos mensuales, que son los que mantienen las escuelas públicas abiertas, tienen el derecho constitucional a la protesta. Ya han aprobado una ley mordaza, no quiere que la gente hable. Ahora no quieren que tampoco protesten en las calles. Si lo que le pagan es 12,000 pesos de sueldo, un sueldo de miseria, que no pueden haber escuelas higiénicas, no puede haber una escuela de calidad en esas condiciones. Señores, aquí no puede seguir persiguiéndose a infelices que lo que ganan es 12,000 pesos mensuales, porque ellos dicen que van a hacer una protesta. Aquí ya lo que tenemos es terrorismo de Estado, hasta en el Ministerio de Educación. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuántos cuartos tiene el Ministerio de Educación en este país? ¿Cuántos técnicos, asesores, directores? Bueno, ganando decenas de miles de pesos, centenares de miles de pesos. Y esos trabajadores de apoyo, que son fundamentales para la limpieza y todo lo que tiene que ver con el manejo, la parte operativa en un centro educativo, ganando 10 y 12,000 pesos mensuales. Cuando tenemos una canasta familiar llegando a los 50,000 pesos mensuales, y ese déficit, ¿quién lo paga? Es parte de lo que tenemos que reflexionar en este querido país nuestro, ¿eh? Adelante, director. Más de 200 casas. Lo que nos está afectando más por ahora es el agua y la limpieza de la calle, o sea, hacer y contener que queremos, porque nosotros somos olvidados de síndico. Es un barrio olvidado, que ese ni por aquí casi mente viene. La falta de agua, ¿qué tiempo? Esa es otra cosa, el agua a veces duran una semana para mandar el agua y a veces la mandan 2 días en la semana y así por el estilo. Sí. Bueno, directamente hay que hablar con el síndico de Amina, que es el que pertenece el barrio a esa comunidad.
del síndico de Amina. ¿Cuál sería su llamado? Bueno, yo le hago un llamado que haga algo por nosotros, porque este es un barrio ya que está creciendo y gente mudándose de Mao, de todas partes, que haga algo por nosotros, porque mire cómo están estas calles, que ni chapean los ramos, ni nada, ni hacer y contener, ni nada, ni rellenan la calle, no, nada, de todo olvidado es. Somos olvidados totalmente. Barrio Hermanos Unidos. Yo digo eso mismo, que aquí estamos olvidados, por esa parte. Sí. Se ve que no hay carretera, deben darle una mejora a los caminos vecinales, como dice el cuento, y la cuestión del agua. ¿Cómo se hacen ustedes a la falta de agua aquí en la comunidad? Imagínense. Es crítico. Que aquí ni del cielo baja una gotica ahora de la llave. Un tanquecito de agua, porque ni camiones, a veces ese síndico ni camiones manda para acá de agua. Sí. No, yo quiero lo mismo, ceras y contenes, carretera, también una lámpara en esa esquina, que manden también a limpiar ese solar del frente. Yo tengo una niña chiquita, cada rato salen culebras, salen de todo de ahí. Esa es otra cosa. Entonces a la niña el otro día me le picó una arañita en un pie, la niña tiene 1 año, entonces yo temo que vaya y me le pique un pájaro y me la mate. Entonces eso es lo que yo digo, una lámpara, ceras y contenes, y ese solar que lo limpio. Bueno, yo tengo para decirle a la situación que está pasando aquí en Manos Unidos es que estamos sufriendo de muchas cosas que en verdad son cosas que nos están afectando, principalmente el agua. Hay un tiempo que el agua llega bien, pero hay tiempos que saben durar hasta 10 días que no llega una gota de agua, que son de las cosas importantes que necesita la persona para sobrevivir. Y por el otro lado es también lo que dice la joven aquí, queremos ver si los dueños de estos solares que están dentro de del caserío que hay, traten de venir a limpiarlo, porque se le ha querido explicar que no aceptamos solares embrocados. Y invadido se puede decir de broque porque lo que nos sale es problemas de pájaros ponzoñosos, culebra, araña y mosquitos, dengue, toda esa vaina puede existir en ese broque. Entonces ellos lo que dicen es, parte de ellos lo que dicen es que quiera que lo limpie. Entonces directamente esos solares no son de nosotros. Esos solares, si ellos lo dicen, que lo limpien, es con algo de sospecha, porque nosotros no podemos limpiar, se puede decir, previo a ajeno, que no venga con inconveniencia, porque nosotros tengamos derecho a actuar en lo que nos toca actuar, pero en predio ajeno nosotros no podemos meternos, porque no vamos a buscar discusión con ningún señor. Entonces, por la otra parte también, por los caminos, que necesitamos ver si en verdad se puede dar una ayuda, que ve cómo se mantiene esto. Usted, oiga, cuando llueve una agüita, sale todo ese cacajero, toda esa laja, y aquí si pasa un vehículo también hay que ir jugando el polvo. Que si se puede, que nos den una manito con eso. Muy bien. Y también... Bueno, mis amigos, las autoridades ahí tienen la denuncia. Nosotros en otro programa que hacíamos, teníamos una sección que se llamaba Conozcamos nuestras comunidades. Yo creo que lo vamos a tener que insertar en este programa nuestro. Una forma de darle oportunidad a la gente para que plantee con calidad. Mire cuántos problemas, 10 días sin agua alguna vez. Entonces se imagina lo que significa un día sin agua. Y 2, 3, 4, una semana, 10, eso es terrible. Seguimos, director, con el último. El fin de semana, 2 hombres se arrodillaron ante el ministro durante una actividad realizada en el municipio de Restauración, provincia de Jabón. ¿Por qué se arrodillaron estos 2 comunitarios? Pidiendo la solución de una carretera de ese municipio que, según denunciaron, lleva años a la espera de que el gobierno y las autoridades arreglen e intervengan esta vía. Mira lo que tuvieron que llegar estos 2 ciudadanos, que se ve que son gente que les duele su comunidad y que ya el último recurso que les queda
es ese, para ver si el gobierno, a través del ministro de la Presidencia u otros funcionarios, intervienen. Así viven muchas comunidades, una realidad muy cruda, que para usted salir de ahí, de un municipio como ese, o de un distrito municipal, usted tiene que hacer oraciones, porque los caminos vecinales que hay, ni siquiera se deben llamar caminos vecinales, son trochas para circular por ahí en caballos. Y usted dirá, bueno, pero que lo que tenemos son 6 años. Bueno, usted como funcionario, usted como gobierno, usted hizo una campaña. Y el mismo presidente de la República recorrió cada rincón de este país. Y en cada municipio, o el presidente o uno de sus representantes ha prometido solucionar los principales. Imagínense ustedes arrodillando ante el señor ministro administrativo de la presidencia, que además era presidente del partido de gobierno, Ignacio Paliza. Pasado domingo eligieron un nuevo presidente del partido, presidente de la República. Vamos a ver si el ministro de la presidencia actúa para ayudar a esos amigos que probablemente contribuyeron bastante para que ustedes llegaran al gobierno. Y a propósito, acá en Mao, la avenida General Benito Monción, ¿cuándo es que la van a terminar? La única avenida que prácticamente nosotros tenemos que nos intercomunica con toda la parte oeste, la provincia de Santiago Rodríguez completa, parte de Montecristi, parte de Dajabón, parte de acá de la provincia de Valverde. Nosotros vimos una serie de funcionarios ahí exhibiendo, no, porque fuimos nosotros que gestionamos esto, y ahora ¿dónde están? No tienen salida. ¿Cuáles fueron los ingenieros que buscaron para que resolvieran esa problemática? Trabajen, nosotros necesitamos que resuelvan ese problema. Y ni hablar con la situación que estamos viviendo con el alcantarillado sanitario, que hace más de 3 años que lo iniciaron y no sabemos cuándo lo van a terminar. A propósito, el Grupo Social Comunitario de Mao probablemente en este momento está en una rueda de prensa ahí en el Club de Leones, con una serie de organizaciones, instituciones, entidades, para dar a conocer la situación por la que atraviesa nuestro municipio acá en Mao. Algunos sectores muy calladitos, antes eran explosivos cuando estaban en la oposición, pero ahora no hablan nada, parece que les está yendo bien. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado, a ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos, escucharnos. Si Dios lo permite, mañana continuaremos este diálogo, esta reflexión que con mucha sinceridad, mucha franqueza, hacemos cada día con todos ustedes. Antonio Disla, está. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia de Valverde y el noroeste, mientras los demás